lípidos y membranas celulares. Los límites de las células están constituidos por las membranas biológicas. Estas barreras definen el interior y el exterior de una célula y evitan que se liberen al exterior las moléculas generadas en el interior de la célula y que entren moléculas no deseadas. Eso sí, poseen sistemas de transporte que permiten tomar del exterior moléculas específicas y desechar compuestos no deseados. Estos sistemas de transporte proporcionan a la membrana una propiedad importante, la permeabilidad selectiva. Las membranas son estructuras dinámicas en las que las proteínas flotan en un mar de lípidos. Los componentes lipídicos de la membrana constituyen la barrera de permeabilidad, mientras que las proteínas funcionan como sistemas de transporte que, bien actuando como canales o como bombas, proporcionan a la membrana su capacidad de permeabilidad selectiva. Estos sistemas de transporte se describen a continuación. Está el transporte activo, el transporte pasivo, la difusión, ¿cierto? Y osmosis. Esos son los tipos de transporte más importantes. Después se subirá más audio en relación a los transportes que hay en la membrana. Ahora vamos a continuar con las generalidades. Además de la membrana externa, llamada membrana plasmática, las células eucarióticas contienen también unas membranas internas que delimitan orgánulos como las mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas y lisosomas. En el transcurso de la evolución, la especialización funcional ha estado estrechamente unida con la formación de estos compartimentos. Se han desarrollado sistemas específicos que permiten dirigir determinadas proteínas hacia membranas internas o a través de ellas, y por tanto a orgánulos específicos. Las membranas internas y externas tienen características comunes que son objeto de estudios en este capítulo. Las membranas biológicas realizan muchas funciones importantes para la vida, como el almacenamiento de energía y la transmisión de la información, que se realizan por medio de las proteínas asociadas a la membrana. Las diversas membranas biológicas tienen una serie de características comunes. Las membranas difieren en su estructura como lo hacen en sus funciones. Sin embargo, tienen en común un cierto número de propiedades importantes. 1. Las membranas son estructuras laminares de solo 2 moléculas de grosor que forman espacios cerrados entre compartimentos distintos. El grosor de la mayoría de la membrana está comprendido entre 60 y 100 Armstrong, o bien entre 6 y 10 nanómetros. 2. Las membranas constan principalmente de lípidos y proteínas. La relación de pesos de proteínas a lípido en la mayoría de las membranas biológicas abarca desde 1:4 a 4:1. Las membranas también contienen hidratos de carbono enlazados a lípidos y proteínas. 3. Los lípidos de la membrana son moléculas relativamente pequeñas que tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. En medios acuosos, estos lípidos forman espontáneamente láminas bimoleculares cerradas. Estas bicapas lipídicas constituyen obstáculo al flujo de moléculas polares. 4. Ciertas proteínas específicas son mediadoras de funciones características de las membranas. Las proteínas se utilizan como bombas, canales, receptores, transductores de energía y enzimas. Las proteínas de membrana están intercaladas en las bicapas lipídicas, las cuales crean un entorno adecuado para la acción proteica. 5. Las membranas constituyen asociaciones no covalentes. Las moléculas proteicas y lipídicas integrantes se mantienen juntas por efecto de muchas interacciones no covalentes, de carácter cooperativo, ¿cierto? Y tenemos la fuerza de Van der Waals, ¿cierto? Principalmente. Fuerza hidrofóbica, atracción hidrofóbica, fuerza de Van der Waals.
Interacciones no hidrofóbicas. Interacciones hidrofóbicas, ¿cierto? No polares. Las membranas son 6. Las membranas son asimétricas. La cara interna y externa son diferentes. 7. La membrana es una estructura fluida. Las moléculas de lípido difunden rápidamente en el plano de la membrana, al igual que lo hacen las proteínas, a menos que estén ancladas por interacciones específicas. Por el contrario, estos lípidos y proteínas no se translocan con facilidad de un lado a otro de la membrana. En realidad se puede considerar a la membrana como disoluciones bidimensionales de proteínas y lípidos orientados. 8. La mayoría de la membrana están polarizadas eléctricamente, con carga negativa en el interior, normalmente menos 60 milivoltios. El potencial de membrana desempeña un papel clave en el transporte, en la conversión de energía y en la excitabilidad. Los ácidos grasos son componentes claves de los lípidos. Las propiedades hidrofóbicas de los lípidos son esenciales de cara a su habilidad para formar membranas. La mayoría de los lípidos deben sus propiedades hidrofóbicas a uno de sus componentes, sus ácidos grasos. Los nombres de los ácidos grasos se basan en el de sus hidrocarbonos parentales. Los ácidos grasos constan de cadenas hidrocarbonadas de longitud y grados de insaturación variables, que terminan en grupo carboxilo. El nombre sistemático de un ácido graso se deriva del nombre de su cadena hidrocarbonada parental, sustituyendo la terminación por oico. Por ejemplo, el ácido graso saturado de 18 carbonos se le denomina ácido octadecanoico, porque su hidrocarburo de origen es el octadecano. A un ácido graso de carbono 18 con un doble enlace se le llama ácido octadecenoico, con dos dobles enlaces octadecadienoico y con tres dobles enlaces ácido octadecatrienoico. Di-tri, ¿cierto? La abreviatura 18.2.0 indica un ácido graso de 18 carbonos sin doble enlaces, mientras que 18.2.2 significa que tiene dos dobles enlaces. Los átomos de carbono de los ácidos grasos se enumeran empezando por el extremo carboxilo, como se muestra al margen. Los átomos de carbono 2 y 3 suelen denominarse alfa y beta, respectivamente. Al átomo de carbono del grupo metilo al final de la cadena se le llama átomo de carbono omega. La posición del doble enlace se suele representar por el signo triángulo seguido del superíndice numérico. Por ejemplo, cis triángulo superíndice 9 significa que hay un doble enlace en cis en los carbonos 9 y 10. Trans triángulo índice 2 significa que hay un doble enlace en trans en los carbonos 2 y 3. Otra forma alternativa de especificar la posición del doble enlace es empezando a contar desde el otro extremo, es decir, refiriéndonos al carbono omega, el último carbono de la cadena, al otro extremo del lado carboxílico, que tiene como número 1. Un ácido graso omega 3, por ejemplo, tiene la estructura indicada al margen, que es un ácido graso con un doble enlace en el carbono 3 después del omega. En el tercer carbono contando desde el omega como el carbono número 1. La longitud de la cadena y grado de insaturación de los ácidos grasos puede variar considerablemente. Las cadenas de ácidos grasos en los sistemas biológicos contienen normalmente un número par de átomos de carbono, generalmente entre 14 y 24. Los ácidos grasos de 16 y 18 átomos de carbono son los más abundantes. La predominancia de cadenas de ácidos grasos de números par es acorde con la forma en que los ácidos grasos se sintetizan.
En los animales, la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos no está ramificada. Estos pueden ser saturados o insaturados. La configuración de los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados es casi siempre cis. Los dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados están separados entre sí, al menos por un grupo metilo. Las propiedades de los ácidos grasos y sus lípidos derivados dependen de la longitud de su cadena y del grado de insaturación. Al igual longitud de cadena, los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión más bajo que los saturados. Así, por ejemplo, el punto de fusión del ácido esteárico, 69,6 grados Celsius, mientras que el del ácido oleico con un solo doble enlace es de 13,4 grados Celsius. Los puntos de fusión de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie carbono 18 son incluso más bajos. La longitud de la cadena también afecta al punto de fusión. La temperatura de fusión del ácido